Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Y como lo anticipábamos, nos acompaña esta noche Ricardo Furlan, legislador electo por el Frente para la Victoria. Un Frente para la Victoria que obtuvo una mayoría de 8 legisladores para la próxima gestión de gobierno. Un Frente para la Victoria que tendrá la responsabilidad de gobernar los destinos de la provincia a partir de diciembre de este año. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, nuevamente en el cargo de legislador provincial, en un peronismo, en un justicialismo, ¿unido? La verdad que se pudo hacer un trabajo muy lindo. Si me preguntabas hace 50 días, estábamos por ir cada uno por su lugar. Y por ahí cometíamos el error del año 2011. Creo que en esto hubo una gran virtud, tanto de Roxana como de Walter, y obviamente del Partido Justicialista, que se avino a conversar y a poder armar este frente con otros partidos, obviamente. Para ir en busca de la gobernación, las intendencias, los cuerpos colegiados y demás. Y la virtud ha sido unir a 3 generaciones de peronistas, como digo yo. Esta virtud que ha tenido tanto Roxana como Walter, y haber sentado a conversar con la mayoría del justicialismo. No digo que estaba todo, porque sería... Hay sectores que no han participado, pero claro, en su gran mayoría lo han hecho. En su gran mayoría sí, pero por eso digo, me cuido de decir, hubo sectores que estuvimos dentro del frente y otros optaron por otro camino. Si vos veías la lista de legisladores, creo que en las 24 listas, sí. 24 a 25 había compañeros distribuidos en distintos cargos, igual que en los cuerpos colegiados de los consejos, tanto de Ushuaia, de Tolwyn o de Río Grande. Así que creo que ha sido una muy buena elección. Creo que esto lo que nos tiene que dar es mayor responsabilidad, nada más, no creernos que somos los mejores, porque la gente lo que te da es un voto de confianza. En esa confianza va la responsabilidad, y en la responsabilidad está el hecho de cómo vamos a actuar. Como decía alguien que sabía mucho más que nosotros, en política se puede hacer de todo menos cualquier cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de estar con los pies sobre la tierra, tomar esa responsabilidad que nos dio la gente y conducir eso de la mejor manera posible para salir de aquellos temas que van a ser complicados. Uno que ya lo estamos empezando a vivir, que es la transición. ¿Qué les hizo entender, antes de meternos por ahí en la transición y después en la gestión propiamente dicha del Frente para la Victoria, con una amplitud de manejo sin duda del poder, ¿no? Sí. ¿Qué les hizo pensar en la necesidad de juntarse, de unirse para obtener este resultado? Te lo pregunto porque, por ejemplo, el jueves pasado, Alejandro Bernet, que es presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, dijo, bueno, cuando analizaba las elecciones, el justicialismo hizo los deberes. Y cuando hace los deberes... creo que nosotros entendimos el mensaje de la gente que nos había dado en las elecciones anteriores. Si vos te fijas, la última elección interna importante del justicialismo fue en el año 99. Cócaro, Manfredotti. Fueron 12.000 personas a votar a la interna. El que ganó fue al frente, el que perdió acompañó y se ganó la gobernación en ese momento. Entonces, creo que el espejo retrovisor que por a veces tenemos que mirar, y no permanentemente, porque si no vamos a chocar de frente, pero nos tiene que hacer ver y reflexionar sobre los errores cometidos. Entonces uno se hace cargo de los errores cometidos y de la experiencia de ese error, aprender para mirar al futuro diferente. Entonces creo que eso fue la madre de todo esto, lo que nos hizo ver que el sueño a lo mejor personal, en mi caso, que tenía de ser candidato a intendente nuevamente y demás, dejarlo de lado, pensar en el conjunto, no creernos que somos los únicos. Por eso te preguntaba, porque justamente esta noche voy a tener a 2 personas que hicieron su renunciamiento. En tu caso, que sabíamos que tu intención era ser candidato a intendente, y la de Catalán Mañi, que también tenía la intención de Julio de ser candidato a gobernador. Hubieron 2 renunciamientos en este caso, ¿no? Que después se acoplan a un armado que efectivamente dio resultados en las urnas. Por eso al inicio yo te decía, hubo una gran virtud de parte
de Roxana y de Walter en este sentido, de conducir las cabezas de este proceso del Frente para la Victoria, y realmente la actitud que tuvo Julio fue muy buena, el hecho de haberse cedido el lugar en este sentido y bueno, trabajar para el conjunto. Creo que nosotros sabemos que uniéndonos somos, te dirían, no invencibles, pero casi. ¿Cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves al otro armado que quedó, ¿no? como parte, por supuesto, del resultado electoral? ¿Cómo ves al movimiento? ¿Cómo ves a la Unión Cívica Radical? Que cada uno ha tenido su proceso. Yo no soy quien para meterme en los procesos internos de los otros partidos. Hablo de la realidad, de lo que le tocó hoy, con 4 legisladores del movimiento, con 3 del radicalismo. Yo creo que han ido detrás del mismo candidato. Entiendo que se van a juntar y van a hacer un bloque importante. Tener un bloque de 7 también es muy importante. ¿Crees que sea posible esa unión de la oposición? Creo que sí, porque en definitiva yo lo creo y lo veo así, porque creo que todos hemos madurado también. Entiendo que son dirigentes de muchos años, de una gran valía, todos. En mayor o menor medida los conozco a todos casi. Con experiencia legislativa en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, todos sabemos que podemos sacar una ley por 8 votos. Pero la idea primordial, el común denominador de nosotros, es consensuar y sacarla por 15 votos. Que creo que eso va a ayudar muchísimo, ¿sí?, a que todos los actores sociales de la provincia estén detrás de un proyecto. Ya tuvieron su primera reunión de bloque, ya empezaron los legisladores electos a ver cómo se mira, ¿no? Porque no pueden intervenir, pero sí se mira esta transición para después volcarse de lleno a lo que les corresponde. No con todos, con algunos hemos tenido algunas reuniones, creo que estábamos esperando un poquito que bajara la espuma, como se dice. También es cierto que, bueno, Roxana y Walter están armando la transición cada uno en su respectivo ejecutivo, porque bueno, hoy tenemos una decisión que ha sido la del 28, pero también es respetable la decisión del 2011, es decir, nos dijo hay una gobernadora por 4 años y hay un intendente por 4 años, y eso se debe respetar en una transición madura, consensuada, y que cada uno pueda tener alguna noticia de lo que se va a hacer o algún tipo de participación, podríamos decir, de comunicación, pero, sí, y de consenso de algunas cosas que se pueden llegar a dar en estos 6 meses de transición. La tarea fundamental que nos queda, porque lamentablemente hablamos de la transición cuando estamos en las elecciones, después no hablamos más de la ley electoral. Creo que la tarea fundamental que vamos a tener a partir del 17 de diciembre es tener en carpeta todos los días el tema del proceso electoral. Que no tengamos un sistema de preferencia en Ushuaia, de tacha en Tolwyn y de boleta sábana en Río Grande, que no tengamos una diferencia tan abismal con la elección, entre la elección y el cargo a ceder. Creo que se viene una reforma constitucional importante, nosotros ya estamos trabajando en ese sentido. Las cajas que hicieron a la necesidad de la gran cantidad de... Muchos me decían, pasamos del voto electrónico del 2003 a esta caja de huevo. Creo que... Pero eso tiene que ver también con los requisitos que debe reunir un espacio político para hacer un partido. Bueno, por eso está dentro de la ley electoral que habrá que estudiar. Creo que hay muchas partes de esos partidos han salido de los partidos grandes, obviamente, de los mayoritarios. Hablemos del 83, MOPOF, radicalismo y justicialismo. ¿Y cómo nos encontramos? PCA, que estaba Luis. Estaba Luis, tal cual. Digo, ¿cómo nos encontramos también con cosas que se dan de patadas en el caso del Consejo Deliberante de Ushuaia, que termina siendo absolutamente ocupado por bancas masculinas, ¿no? En una época del 90 decíamos que bien, van a tener cupo femenino. Resulta que hoy, con una ley de preferencias, la mujer queda excluida de un cuerpo colegiado en el cual todas las boletas antes de presentarse tenían el 50% de mujeres en cada una de las listas. Creo que hay que ver esas cosas, hay que ver el tema de lo que hablábamos recién de la fecha, de la transición,
del sistema en sí, si vamos a voto electrónico o no. Muchas veces esto me lo han preguntado porque me tocó debutar en el 2003. Buena la boleta en Buenos Aires, en Capital, Sí. la verdad que el sistema, la gente La diferencia de ese voto al que 2003, teníamos es distinta. no, es pero, abismal. Sí, a ver, Edith, yo quiero traerle a la gente, porque algunos me han dicho lo del voto electrónico acá. Vos acordate, me tocó ir de candidato a intendente contra Jorge Garramón. pero hace más de 10 años, las cosas van pero teníamos modernizándose. 110 mesas y había 10 mesas con papel nada más. Claro, sí, era Entonces, una muestra. Era una muestra, pero viendo el proceso electoral que tuvo Capital Federal en el día de ayer, como por ejemplo Marco Juárez en Córdoba, o La Falda en Córdoba, que también utilizaron el sistema de voto electrónico. Pero con ese respaldo absolutamente fiel en papel. En papel yo creo que es muy importante. Y la gente además lo adoptó rápidamente, es decir, en la mayoría de los lo casos adoptó y se fueron fue sacando, simple. Sí, se fueron sacando problemas durante el día. Si Sí. vos veías las crónicas de la televisión todo el día. Pudieron iban cortar teniendo, boleta, claro. pudieron incluso, ¿no? Digamos, Sí. manejar a su gusto ese menú de opciones, Sí, ¿no? la verdad que sí, sería un buen sistema. Qué bueno que lo diga un justicialista, porque el justicialismo fue el que se resistió a la cuestión electrónica, ¿no? No, nos resistíamos por eso que pasó en el 2003. Pero si era de esa estarían misma abiertos. forma. No, si era de esa misma Ajá. forma. Vos no te olvides, yo te digo un dato Por el recién. soporte papel que vos Y decías, porque ¿no? 110 mesas había en el 2003 Sí. y solo el 10% Tenía un respaldo. tenía un respaldo de papel. Ahora, si vos me decís, hubo 177 mesas en la última en Sí. Ushuaia, ¿cierto? Vos me decís, las 177 mesas, estamos hablando de Ushuaia, o 400 en la provincia, vamos a irnos a la provincia. Las 400 mesas tienen el respaldo papel, estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Entonces vos después podés corroborar el papel con el contenido que tenga el voto electrónico en sí. Esto lo analizamos porque terminaron las elecciones, porque se han detectado, y de hecho ya existía en elecciones anteriores ciertas dificultades, pero creo que ahora quedaron más expuestas aún todavía. Pero a la gente le importa, además del sistema electoral, ¿qué va a pasar? Mi pregunta finalmente es, ¿qué periodo crees que les va a tocar gobernar? ¿Cómo crees que va a transcurrir este periodo? En función precisamente del mapa electoral, como quedó diseñado, decíamos en la distribución del poder, pero también de las responsabilidades. Le decíamos el jueves a Juan Carlos Arcando, con todo esto que ganó el Frente, sin duda tiene casi el 100% de la responsabilidad de lo que pase, ¿no?, en los próximos 4 años. Creo que sí, pero también es cierto que la responsabilidad está del lado de la oposición. Acá al principio te decía que no hay que creérsela. Hay gente de la oposición que tiene mucha experiencia y que sabe mucho de muchas cosas, que puede aportarnos ideas para contribuir, para poder mejorar y emprolijar lo que nos va a tocar a partir de diciembre. Lo estamos viendo hoy, problemas de distinta índole. Tenemos jubilados en la legislatura, por ejemplo. Con el IPAUS en estos momentos, problemas con el tema del aguinaldo, problemas con el tema de acción social, el problema de la tierra, el problema de la vivienda, en fin, hay una infinidad de problemas. Nosotros veníamos ya con un planteo importante dentro de la campaña. El tema del IPAUS, que primero hay que pacificar, vos tenés que pagar para poder sentarte a hablar tranquilo. Claro. Primero la gente tiene que cobrar, tiene que haber una certidumbre en el tiempo. Sí, nadie se sienta a charlar, nadie, porque no tiene la cabeza ni la voluntad. Es imposible que los legisladores nos sentemos con la gente que no está cobrando a querer modificar, redactar, armar, planificar. Que de hecho casi los jubilados imposible. dicen, los directores cobran, pero nosotros no. Bueno, por ¿no? eso yo también creo que hay una decisión política de generar algunos conflictos. Esto es lo que más me preocupa. Ustedes ayer a la tarde, perdóname que lo toque, en un programa de radio, tuvieron el encontronazo de 2 directores en menos de 5 minutos. Uno Leyendo no sabía, solamente leyendo una gacetilla, un comunicadito. Un comunicadito. De nada. Claro, entonces, por ahí yo también creo que hay algunos que hacen adrede algunas cuestiones. Para que pase lo que pasa. Para que pase algunas cosas y para que se enrarezca a algún tema que tiene que ver con la pacificación social. Entonces, creo que hay algunas cosas que se hacen adrede. Esto como decir, o como echarle la culpa a la gobernadora, pues se rompió una caldera en el colegio. De la gobernadora a la caldera hay un montón
de gente, de funcionarios, de mediano, de corto rango, de encargado de las escuelas, los directores, de todo. No le podemos encharcar a un funcionario máximo este tema en particular. Ahora, que hay responsabilidades de no bajar línea como corresponde, esto también. Claro. Porque ahí tiene que haber una autoridad. Bueno, recién yo te hablaba de emprolijar, y hay que emprolijar mucho. Ordenamiento. Un ordenamiento que debe partir desde la cabeza hasta el último empleado de la administración pública. Creemos que a partir de ahí se puede hacer. Y nosotros apoyar, acompañar, recibir opiniones de la oposición nos va a venir muy bien. Hacer las leyes que necesitamos hoy para el tema del ejido de Río Grande con el tema del parque industrial, el ejido de Tolwyn, quizás que ya dijo que no, que quería volver con la ampliación. En la última ampliación del ejido había reservas, hay que sacarlas. En eso también, te digo porque fui parte de ese tema, y obviamente el ejido de la ciudad de Ushuaia. En ese sentido estamos trabajando, obviamente que habrá que trabajar con los 3 intendentes. Esto no va a ser una ley de un ejido en particular para una sola ciudad. Acá está la decisión de tomarla en la provincia en general. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a crecer? ¿Y hacia dónde van a crecer las ciudades en la provincia? ¿Y hacia dónde van a crecer? Final, otro desafío, y incluso lo decía la propia gobernadora electa Bertone, va a ser el sostenimiento de la unidad de este bloque, por ejemplo, ¿no? Va a ser un trabajo que tendrá el presidente, que va a tener la gobernadora, pero ustedes como integrantes, ¿no? de distintos lugares del peronismo que confluyen ahora en un bloque mayoritario con esta responsabilidad. Sí, primero un desafío importante, pero también un compromiso con la gente que nos votó. Creo que va a estar en generar ese puente de confianza, y el puente de confianza no es de un día para el otro. Eso se trabaja, como en cualquier relación humana. Nos van a observar. Trabajo. Sí. Nos van a estar observando. Vamos a tener el espejo frente a frente todos los días. Entonces, a partir de ahí está la responsabilidad que nos dio la gente de poder conducir esto de la mejor manera posible, pero generando esa confianza con trabajo, con dedicación, con compromiso, con solidaridad, con esas cosas. Uno tiene que ir generando ese puente para que nos tengamos confianza entre todos y ser un bloque que pueda decirse en 4 años que llegamos al final del mandato juntos. Gracias, Ricardo, por haber venido. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Hacemos la pausa. El espejo. El espejo. El espejo.